8 de la mañana con 42 minutos, 8 con 42 minutos, en Punto Noticias a través de Radio Pichincha. Saludamos a esta hora al ex viceministro de Telecomunicaciones, Adrián Ibarra, que se encuentra ya con nosotros. ¿Cómo está, Adrián? Buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Feliz año. El cierre de los infocentros es un tema todavía vigente, porque esa decisión se está implementando poco a poco, pese al costo que eso significa en el ámbito social y en el ámbito también económico de muchas familias. Se ha continuado con esta política de cierre. Adrián, cuéntenos, por favor. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Licenia, muy buenos días, Alexis, y a todos quienes nos escuchan a través de y nos ven a través de Pichincha Comunicaciones. Para mí es un gusto y primero que nada desearles un feliz y próspero año 2022 a todos. Efectivamente, como tú lo has mencionado, es lamentable volver a partir un año nuevo con malas noticias, y en este caso algo que parece que se ha vuelto recurrente desde el gobierno del señor Lenín Moreno, que es esa clara estrategia de tratar de eliminar un proyecto que ha venido operando en el Ecuador desde más de una década, beneficiando a más de 700 parroquias rurales a nivel nacional y beneficiando a más de 4.2 millones de habitantes con servicios de conectividad y servicios también ciudadanos de manera gratuita. En la pandemia fueron elementos fundamentales para que las parroquias rurales y los ciudadanos más vulnerables de las parroquias rurales puedan seguir conectados, para que cientos de miles de niños puedan tener sus clases virtuales, para que el campesino pueda día a día sacar sus guías de comunicación para poder transportar sus animales a las ferias. Entonces realmente se vuelve algo inaceptable que caigamos nuevamente en un capítulo que ya parece que se está haciendo costumbre para este gobierno, de verdades a medias y de mentirle descaradamente a la ciudadanía. Bien dicen que normalmente el dato mata el relato, y aquí hay una serie de eventos que se han ido dando, o una serie de hechos que ha practicado este gobierno, en donde realmente van totalmente contrarios a los comunicados y ahora a las ruedas de prensa y entrevistas que dan tanto las autoridades del Ministerio de Telecomunicaciones. Recordemos, ¿no? El 23 de noviembre, en la feria Open for Business de Ecuador, for Business, el proyecto se lo intentó vender o se lo promocionó a la venta, en donde una de las cosas que a mí más me asombraban de realmente toda la información que el propio Ministerio de Telecomunicaciones y la Secretaría de Comunicación nos daban o les dieron a los inversores para la compra de este proyecto, es que se iba a realizar un pago por servicio. Es decir, todos los más de 25 servicios que se venían dando gratuitamente a la ciudadanía, se los pretende ahora cobrar. Eso creo que es un dato muy importante que ya nos da la tónica de hasta dónde va la política respecto a este proyecto del gobierno. Lo segundo, el 30 de diciembre se deja sin efecto los contratos de la gente que laboraba, es decir, se despide a más de 1.200 trabajadores de los infocentros, y por ende comenzamos un año, el 3 de enero, con infocentros que no tienen quien los atienda, con infocentros que actualmente están cerrados, y la justificación que dan las autoridades es de un supuesto mantenimiento y un supuesto cambio de imagen y de nombre al proyecto, pero hay que decirlo las cosas como son. En más de una década el proyecto ha tenido actualizaciones constantes y cambios constantes también en la imagen y en su rotulación, renovación de imagen, refrescamiento de logos, etcétera, y jamás se lo cerró, porque estos son proyectos en donde un día de cierre significa afectar a la ciudadanía, donde un día de cierre significa que esos niños de ese día no van a poder ir a estudiar y hacer sus tareas. Entonces no es algo que se puede cerrar, apagar la luz, vamos a actualizar todo y vamos a volver a encender. Para mí esa es una excusa del gobierno nacional en no saber qué hacer con el proyecto y en no tener el presupuesto, y tampoco creo que la estrategia clara sobre cómo manejar el mismo en beneficio de los más vulnerables y los más pobres del país. En materia laboral, ¿cómo está, Adrián? Buenos días, feliz año. En materia laboral, ¿cuántas personas que trabajaban y laboraban en el proyecto de los infocentros hoy se han quedado sin sustento? Y ahí, ¿cuántas familias, no? ¿Cuántas familias han quedado sin posibilidad de tener ingresos mensuales? Bueno, al 30 de diciembre, cuando fueron finalizados los contratos, o mejor dicho, no renovados los contratos para que los facilitadores y gestores sociales de los infocentros sigan operando, estamos hablando de alrededor de 1.000 familias, de 1.000 personas que se quedaron sin trabajo y por ende, obviamente, hoy se encuentran desamparados, digámoslo así. Tanto es así digamos, el nivel
de descaro de quienes están actualmente llevando el proyecto, que les piden a las propias personas que una vez finalizados sus contratos y ante la no renovación de los mismos, se ingresen a través de una plataforma de socioempleo para ver la posibilidad de que los mismos sean evaluados y vueltos a contratar. Pero mientras todo esto sucede, Alexis, creo que la parte importante es entender que día a día el campesino que hoy por hoy quiera sacar su guía para que su ganado vaya a la feria y se pueda vender, no lo va a poder hacer. O los niños que no pueden ir a la escuela, ¿no? Pagado, o va a tener que ir a un servicio pagado para poder hacer la misma. En las graves condiciones económicas, en las graves condiciones de crisis que viven las familias y que son mucho más profundas en la ruralidad, pensar que las personas hoy por hoy tienen la capacidad adquisitiva para hacer eso realmente es desconocer totalmente lo que está pasando en los lugares y en las zonas rurales de nuestro Ecuador. Adrián, ¿dónde están ubicados estos infocentros? ¿Cuántos hay en realidad a nivel nacional? ¿Cuántos están, digamos, superviviendo a estas alturas? ¿Cuántos han sido cerrados y dónde están ubicados? Y dependiendo de su ubicación, ¿a cuántas personas afecta este cierre? Bueno, el proyecto Infocentros Comunitarios, primero que nada, actúa sobre las parroquias rurales y las zonas suburbanas de las grandes ciudades. En el país existían operando alrededor de más de 850 infocentros en más de 750 parroquias rurales y urbano-marginales de las ciudades grandes del país. Solo para tener una referencia, en la provincia de Pichincha existen casi 50 infocentros que operaban en las parroquias rurales de todo lo que tiene que ver, cabeceras cantonales y cantones fuera del distrito metropolitano, y también en barrios suburbanos del propio distrito metropolitano. Sirviendo a millones de personas, porque si calculamos el acceso que pueden tener las personas dentro de las parroquias rurales donde operaban, estamos hablando de más de 4 millones de habitantes que tenían la posibilidad de acceder a estos servicios de manera totalmente gratuita. Lo que hoy se pretende cambiar por un proyecto que se lo saca a la venta a los inversores extranjeros para que supuestamente en el futuro sean pagos por servicio. Entonces realmente resulta incomprensible entender cómo el gobierno nacional quiere manejar un proyecto que debería ser, y lo vengo diciendo desde hace años atrás, una política de Estado asegurando el acceso universal al Internet. Si en el país no entendemos después de la pandemia que el Internet es algo esencial y vital para poder mejorar la movilidad, evitar los contagios, evitar los contactos, evitar esos traslados innecesarios y totalmente onerosos que tiene que hacer la gente cuando tiene que ir desde una parroquia rural hasta una gran ciudad para realizar un trámite. Si no logramos entender que eso mejora la economía de las parroquias rurales, mejora el desarrollo de las mismas y que debe ser una política necesaria y transversal de cualquier gobierno en dar un acceso eficiente, universal y gratuito en la escala de los más vulnerables y los más pobres, realmente no creo que estamos entendiendo lo necesario y fundamental que es el Internet hoy por hoy. Y más tomando en cuenta que el Estado tiene a disposición todavía Adrián, CNT, o sea, tiene el proveedor, ¿no? Tenemos un proveedor estatal que es el que facilita precisamente el acceso a la Internet. Ahora, uno entendería que, digamos, por el tema de costos, la infraestructura, el personal, digamos, el Estado cierra estos infocentros, que ya de por sí me parece que es una noticia extremadamente negativa, ¿no? Porque golpea, usted lo ha dicho bien, a la gente que no va a tener acceso a Internet, el tema productivo, el tema educativo, pero también lo laboral. Pero uno entendería si es que el gobierno, por ejemplo, tuviera una política de instalación de sistema Wi-Fi en las plazas y en los parques de estas parroquias, como si, por ejemplo, lo viene haciendo la prefectura de Pichincha, en las parroquias que han sido ya catalogadas destinos de colores, se está instalando Wi-Fi gratuito en las plazas y parques. Pero no hay nada de eso, o sea, no van a reemplazar con absolutamente nada el proyecto de los infocentros. Alexis, aquí hay dos puntos que son necesarios entender respecto a lo que tú mencionas, que bien lo haces. Primero está una tecnología que justamente llegue a suplir esa necesidad del acceso al Internet. Pero recordemos también que para que haya o que el Internet sea provechoso para las personas, se necesitan de tres cosas fundamentales. Lo uno, lo que tú has mencionado, tener el acceso, que puede ser a través de un infocentro, como puede ser a través de un punto Wi-Fi, digamos, destinado para que la gente pueda ingresar gratuitamente. Lo segundo importante es entender que la gente pueda tener los equipos necesarios, y aquí es algo fundamental. De nada nos sirve tener puntos Wi-Fi
en parroquias rurales, en donde en promedio 2 de cada 10 habitantes pueden tener acceso a un teléfono inteligente o a una tablet. Y ahí viene el tercer punto que resulta aún mucho más fundamental, y es de entender la capacitación que necesitan estas personas para que el Internet sea usado de manera productiva. Porque sin esta capacitación y sin este conocimiento, lo que vamos a tener es personas que van a utilizar el Internet, sea como sea su nivel de acceso, de manera improductiva, es decir, que sean de consumo, que se malgaste este acceso a Internet en redes sociales o en entretenimiento, cuando también es parte fundamental que el Internet se lo utilice de manera productiva, de manera laboral, de manera que puedas realizar tus trámites ciudadanos, de manera que tengas que evitar esos largos periplos a las ciudades y cabeceras cantonales y lo puedas hacer desde los puntos en tu propia parroquia o centro donde encuentres un acceso al Internet. Y todo esto, que se necesita. Adrián, todo esto hay actualmente o había en los infocentros, es decir, no es que la persona va y usa la computadora nada más, sino que tiene personal allí que le va a indicar cómo manejar el equipo, qué páginas puede visitar dependiendo del requerimiento de consulta que tenga, cómo optimizar el tiempo de uso de estos equipos. Todo eso hay en los infocentros, hay ese acompañamiento. Licenia, tú lo has dicho de manera totalmente clara. Los infocentros ciudadanos y el proyecto estaba justamente diseñado para que las personas utilicen el Internet y lo aprovechen de manera productiva. Es decir, tienes el acceso, tienes las computadoras disponibles con los programas necesarios y tienes los facilitadores y tienes las personas que te van a guiar, te van a ayudar y te van a capacitar para que tú puedas realizar los mismos. Algo fundamental es entender que a través de los infocentros comunitarios se han generado en las parroquias rurales miles de emprendimientos, miles de emprendedores, miles de puestos de trabajo que se han generado en los infocentros por esta capacitación constante y por esta capacidad que tienen los infocentros también de lograr ser puntos en donde la gente puede realizar y construir una página web para poder comercializar sus productos. Todo esto es lo que se perdería cuando no se tiene una política clara de Estado y se ve más bien el proyecto como un negocio. Entonces, todo lo que antes era capacitación gratuita, generación de emprendimiento, desarrollo para las parroquias rurales, economía próspera para las parroquias rurales, hoy se convierte o se trata de convertir en un gran negocio en donde venga la empresa privada y les cobre por servicios a las personas sin brindarles ninguna atención prioritaria ni ningún eje estratégico sobre cómo debe desarrollarse las parroquias rurales. ¿Ha habido algún interés, Adrián, de parte de los presidentes de las juntas parroquiales que deberían ser también, digamos, los más interesados en que se sostengan este tipo de proyectos que son cercanos a los ciudadanos en las parroquias? ¿Ha habido algún interés por aglutinarse, Hay el CONAGOPARE, ¿no? El Consorcio de Gobiernos Parroquiales del Ecuador. Ellos se han manifestado, se han pronunciado, es decir, me han pedido, no sé, una reunión al presidente, al ministro de Telecomunicaciones, qué sé yo, como para plantearle la inquietud de la necesidad de seguir contando con estos espacios, ¿o no? Bueno, yo aquí quiero irme al contexto histórico, ¿no? Hace 4 años atrás, aproximadamente, cuando el gobierno del inefable Moreno trató de cerrar el proyecto de los infocentros de plano, sí, la CONAGOPARE, sí, varios gremios acerca de en las parroquias rurales se hicieron presentes en función de que es un proyecto necesario y que no se puede dejar a la ciudadanía sin estos servicios gratuitos. Hoy, la verdad, también de manera un poco asombrosa, veo que esta articulación se ha perdido, veo que realmente no hay esta fuerza ni este pronunciamiento enfático de los gobiernos parroquiales, que son los más afectados, en función de que los infocentros tienen que abrirse, en función de que los infocentros tienen que servir a la ciudadanía y que lo tienen que hacer de manera gratuita, pensando justamente en los más vulnerables y en los más pobres. Quería topar un punto, Alexis, que tú mencionaste acerca del presupuesto, porque a veces se piensa que este proyecto es algo totalmente oneroso para el Estado ecuatoriano y que el gobierno realmente no puede mantener un proyecto social de esta envergadura, y lo cual es totalmente también falso, ¿no? El proyecto para operar al año necesita aproximadamente entre 10 y 12 millones de dólares para cubrir todo lo que son salarios de las personas que trabajan en los infocentros, así como la operatividad del mismo, y eso se gasta en papelería el gobierno nacional, en otras entidades públicas,
y ni hablar si los comparamos con los grandes contratos que tienen en pauta hoy por hoy muchas instituciones del propio gobierno nacional. Entonces, la verdad, decir que esto es una cuestión de presupuesto es también otra más de las verdades a medias y otra más de las mentiras que trata de implantar el gobierno y que lastimosamente también se ve como una política de Estado, ¿no? El tratar de utilizar la comunicación y el tratar de tapar a través de otros esquemas. La verdad que creo que es la que se merecen los ecuatorianos y los ciudadanos en las parroquias rurales aún más. No sé si tienes más inquietudes, Alexis. Muchísimas gracias, Adrián, por siempre, por su tiempo, por alertarnos de estas situaciones. Vamos a ver qué termina pasando con esto. Muy amable, muchas gracias, Adrián Ibarra, ex viceministro de Telecomunicaciones, que ha estado con nosotros conversándonos, contándonos la realidad que viven los infocentros a punto de desaparecer en nuestro país. Muchísimas gracias, Adrián. Muy amable. Licenia, Alexis, muchas gracias y un feliz año nuevamente.